Gloria a Dios. Podemos fallar, pero Él no nos falla. Nosotros podemos ser infieles, pero Él jamás será infiel. Con lo que el Señor le ha declarado para ti, para mí, para nuestra vida, para nuestras generaciones, ahí solamente el cambio lo hacemos nosotros, hermano. Amén. Solamente lo hacemos Gloria a nosotros. Dios. La palabra dice, no te rindas. Amén. Cuando hay una pelea de unos campeonatos, por decir así, un boxeador, amén, ¿qué quiere? ¿Verdad que de repente ya está como que uno que no puede, dice como que yo siento que se va a rendir, ¿verdad? Y de repente, no sé si le ha tocado, yo a veces digo, esas peleas, a mí se me ocurre que a lo mejor son compradas, o no sé, porque no se dejaban vencer. Pues ¿saben por qué, hermanos, no se dejaban vencer? ¿Ustedes creen? ¿Por qué creen que no se dejan vencer la otra persona? Para ganar. Para ganar, ¿no? ¿Y qué había de ganar? No sé, a lo mejor había dinero, había un premio, había una fama también, ¿verdad? Porque muchos también iban a hacer por fama. Mas, sin embargo, ellos no se querían rendir, ellos no querían que el oponente ganara, ¿verdad? Y así mismo tú y yo, hermanos, debemos de estar a la defensiva en nuestra vida espiritual. No dejarnos rendir, no dejarnos vencer, ¿verdad? Amén. Y aquí voy a hablar algo que es tanto todo el tiempo echamos la culpa al enemigo, a Satanás. ¿Sabes qué, mi hermano? Hay cosas en nuestra vida que nosotros mismos hacemos eso. Siempre hay cosas que decimos, ay, Satanás, no, Satanás a veces tiene en cuenta con nosotros. ¿Sabes cuál es? Es tu propio yo. Es el propio yo de nosotros mismos. Amén. Esa lucha, esa batalla es con nosotros mismos. Exacto. Es con nosotros mismos, por eso la palabra de Dios que nosotros debemos estar juntamente crucificados con Cristo. ¿Para qué? Para que eso no salga de nuestras vidas, para que eso no nos lleve, ¿verdad?, a esta pelea espiritual. Recuerden que estamos en esta vida y todo, hermanos, desde que tú recibiste a Cristo Jesús como único Señor y Salvador, ¿qué crees? A lo mejor vas a decir, pues hay un plan de las tinieblas, ¿verdad? Tú te viniste al equipo contrario y por lo tanto, mis hermanos, aquí el que camina tiene que caminar en lo espiritual. Amén. La lucha es espiritual, la lucha es contra tu mente, la lucha es contra tus deseos, la lucha es contra lo que tú quieres, la lucha es con tu propio yo, con tu propia carne. Esa lucha es constante en nuestra vida, hermanos. Amén. Es constante, dígame si no, si todos los días, desde que tú te levantas en la mañana, hay luchas para todo, para todo hay luchas, hermano, para todo. Hasta para leer su palabra hay lucha, a veces hasta para hay lucha, hasta para ir a trabajar hay lucha. Amén. Pero yo te estoy hablando en lo espiritual, en lo que el Señor ha depositado en ti y en mí. Nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, este es el alimento de nuestra vida. Este es el alimento, hermanos. Como yo te decía, no hay otra cosa que podamos hacer. Amén. No hay otra cosa. La única cosa que debemos hacer es estar agradecidos Gloria a Dios. al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que ha hecho en nosotros, de dónde nos ha sacado, dónde nos ha rescatado y de dónde nos tiene. De su infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Y por eso yo le puse, no te rindas, hermano. No te rindas a pesar que tú veas que las adversidades y que todo se te avalancha y que sientes que yo no puedo. No te rindas, sigue adelante con esa firmeza en Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos agarrar esa firmeza? Estar bien agarrados de la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Quién es la fuente de vida? Cristo. ¿Quién es el que nos ayuda? Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que tiene tu vida y el que te enseña y el que te capacita y el que te dice por aquí no, esto no lo debes hacer. Pero muchas veces nosotros por yo, porque en carne hay que someternos, hay que someter a lo que el Espíritu Santo. Muchas veces decimos, Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida. Y cuando el Espíritu Santo empieza a dirigir tu vida, hay cosas que a ti no te gustan y no te agradan. ¿Por qué? Porque empiezas a chocar, porque dices que yo no quiero hacer eso. Porque yo lo quiero hacer a mi manera, a mi yo, a mi carne, a mis deseos, a mi deleite, pero no a lo que quiere el Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso muchas veces nos sentimos así, hermanos, nos sentimos como desanimados. Ay, me siento bien desanimada. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tiene que entrar eso en nuestra vida? ¿Sabes por qué? Porque hay veces que nosotros abrimos puertas
puertas. Hermano, es muy importante que como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, no tengas ni una puerta abierta, hermano, ni siquiera un pedacito donde el enemigo puede hacer la entrada y el estrago afuera. Siempre que vayas delante de Dios es siempre decir, si tengo una puerta abierta, inconscientemente que yo haya abierto, en el nombre de Jesús se cierra. Porque el enemigo solamente está buscando un pretexto, hermanos, un pretexto para ponerte en la mente cosas grandes. Ay, no, para eso es muy bueno. Pero nosotros debemos ser más buenos para vencer, debemos de ser más buenos para determinar en la palabra de Dios y decir, el que está conmigo es más fuerte que tú. El que está conmigo es el que va adelante. El que está conmigo es el que pelea por mí y por mi familia, por mi descendencia. El que está conmigo es el que renueva mi mente cada día, porque mi mente es la mente de Cristo. Amén. Porque ya no vivo yo, decía Pablo. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Dice Cristo vive en mí. Por eso el desánimo no puede entrar. Dios, aleluya, así es. El desánimo no entra solo. El desánimo tú le abriste la puerta y decir, entra, pasa. No. Echar fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera todo Dios, desánimo. aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo sale fuera, hermano. Pero hay que estar sometidos a nuestro espíritu. Y ser que nuestro espíritu nos guíe y nos fortalezca cada día. Amén. En la Biblia, hermanos, en la palabra de Dios, que esta es la palabra de Dios, este es el manual, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Instructivo, en donde nosotros podemos encontrar cualquier cosa que nosotros estemos pasando. Aquí está la palabra de Dios. Amén. Encontramos el aliento. Amén. ¿Cuántos cuando se sienten desesperados empiezan a leer la palabra y sienten la paz, que sobrepasa todo entendimiento, como dice tu palabra? Amén. Cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando empezamos a esa comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque nosotros somos muy dados a enfocarnos en todas las preocupaciones, hasta del vecino, hasta del perrito nos preocupamos. Amén. Y no está bien, hermanos. Tú preocúpate por tu vida espiritual, por los que están alrededor, pero sobre todo que Dios dirija tu vida en oración, en sometimiento a su palabra, para que no entren esos desánimos a tu vida, para que no entre, para que no te puedas rendir, para que no digas yo no siento fuerza, porque las fuerzas vienen del cielo, las fuerzas vienen de Dios y Él es el único que nos fortalece, como dice su palabra. Gloria a Dios. Amén. Entonces en la palabra de Dios encontramos aliento, pero también encontramos esperanza en momentos de desánimos, en momentos en los que parece que no podemos. Ahí encontramos la esperanza de Dios para nuestra vida. Amén. Amén. También encontramos una seguridad, dice la palabra de Dios, que Él es nuestro pronto auxilio. Amén. Nuestro refugio seguro. Encontramos eso en la palabra. Cuando tú te sientes desesperado y que no encuentras dónde, en qué lugar estar, ahí es tu refugio. Amén. Él es tu refugio, Él es tu escondedero, Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Que nosotros debemos declarar siempre la palabra. Siempre declara la palabra. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿qué fue lo que pasó? Declaró la palabra. Él declaró la palabra. Y así nosotros también debemos declarar la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Pues, gloria a Dios. Entonces, vamos a encontrar algunos ejemplos de algunos personajes de aquí de la Biblia. Amén. Que no se rindieron y comprendieron que Dios tenía el control. Amén. Así, hermanos, como tenía el control de ellos, también tiene el control de nosotros. Amén. También tiene el control de nuestra vida. Si nosotros se lo entregamos y le decimos, de verdad yo te entrego todo mi control. Además te entrego mi dominio propio, porque muchas veces eso es lo que nos falta a nosotros, dominio propio en las adversidades, dominio propio en las cosas que nosotros tenemos que llevar día con día. Amén. Pues si me pueden acompañar a Isaías capítulo 1, versículo 9 y 10. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí Isaías
desde muy pequeño, pues elegido, ¿verdad? Como dice, como un carbón encendido en sus palabras para que no hablara cosa que no fuera de él, ¿verdad? Porque así es el profeta de Dios habla cosas del cielo, tiene que estar conectado al cielo, amén. Tiene que hablar verdaderamente lo que Dios manda y ordene, y se hacen las cosas como él dice, amén. Amén. Otro personaje de la Biblia que nos inspira, ¿verdad?, a seguir adelante es Daniel, amén. Daniel también, ¿cuántos conocemos el libro de Daniel? Dice, Daniel es en el foso de los leones, amén. Esta historia nos cuenta cómo Daniel fue librado del foso de los leones, amén. Anteriormente él ya había sufrido, amén. Ya había sufrido calumnias y ya había sufrido mucho, ¿verdad? Pero cuando empieza un nuevo reinado, aquí vemos a Daniel haciendo la voluntad de Dios, aún todavía, inverso, sigue haciendo la voluntad de Dios, porque el decreto era que nadie debería de adorar al Dios Todopoderoso, que era Jehová, y él no le importó ese decreto que se había lanzado. Él no se desmayó, él no se desanimó, ¿verdad? Él siguió adelante con lo que él hacía con su vida. Él era algo natural, era algo que él ya hacía, es como si él, y lo que él hacía era como tomar agua o como comer, y eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida, hermanos. La palabra es el alimento de nosotros. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar alimentados de la palabra de Dios. Y yo recalco, hermanos, mucho en la palabra de Dios. Es que es algo que nos va a nutrir, que nos va a fortalecer espiritualmente. Si tú no escudriñas la palabra, si tú no lees la palabra, hermano, espiritualmente no vas a estar nutrido. Tienes que estar bien nutrido espiritualmente. Aunque tú no entiendas la palabra, tú léela y pídele al Señor que te interprete. Amén. Entonces aquí en Daniel, en el foso de los leones, pasó algo muy maravilloso, ¿verdad? Y algo extraordinario que solamente ¿quién lo hizo? Cristo, aleluya. Amén. Él es el único que hizo, en aquel tiempo Jehová era el único que hacía, ¿verdad? Esos milagros, era el único que podía. Y dice en la palabra de Dios que cerró la boca de aquellos leones. Amén. Para que no devoraran su carne. Amén. ¿Por qué? Porque estaba en obediencia con Dios. Dios estaba respaldando lo que Daniel estaba haciendo. Amén. Y muchas veces nosotros también queremos ese respaldo del cielo para nuestras vidas. Y para tener ese respaldo en nuestras vidas, nosotros también tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, obedientes a Él, sometidos a Él. Amén. Amén. Entonces, en ese tiempo vemos a Daniel, ¿verdad? Que a pesar de lo que él estaba pasando en ese momento, simplemente clamó, y un ángel le cerró el hocico de aquellos leones que querían devorar su carne. No sé cómo decirlo, hay un chiste cristiano, un meme cristiano, ¿no? Que dicen, ¿por qué no devoró los leones a Daniel? Y todos dicen, porque no olía carne. Amén. ¿Quién me entiende, hermano? Porque no olía carne, amén, sino que era espiritual lo que él estaba haciendo. Esto nos lleva a que nosotros debemos de hacer lo que el Señor direccione para nuestra vida, amén, y someternos cada día más a Él. Es que si ya estamos en este lugar, si ya estamos en los caminos de Dios, esta es nuestra dirección. Esto es lo de nosotros, esto tenemos que hacer, es lo único que debemos hacer. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nosotros partamos de aquí y nos vayamos al cielo, ¿qué creen que le vas a hacer al Señor? Todo el tiempo dice que ahí, día y noche, y no vamos a descansar. Y te lo aseguro que ni vas a querer descansar. Vas a adorar al Señor con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con un cuerpo renovado, no con ese cuerpo, porque este cuerpo, hermanos, este cuerpo que nosotros tenemos, estamos luchando, amén, estamos luchando día a día con nosotros mismos, con mi yo. Por ejemplo, mi carne se somete a tu voluntad, Señor. Yo lucho con mis propios deseos, con lo que yo quiero, no con lo que el Señor quiere para mi vida. Amén. En Hechos capítulo 8 se nos habla de Saulo que perseguía a la iglesia. Amén. En aquel tiempo, pues, estamos hablando que Pablo no tenía una conversión genuina, ¿verdad?, para con los de la iglesia. Saulo había perseguido a Esteban y a toda la iglesia, ¿verdad? Eran perseguidos, eran encarcelados, eran azotados, y aún así ellos no se rendían, ellos seguían adelante. Amén. Entonces, Pablo también fue uno de ellos cuando ya se convirtió, ¿verdad? Cuando ya hubo esa conversión genuina y verdadera.
él ya se convirtió. Entonces, en 1 Corintios 11, 23 hasta el 33, no lo vamos a leer todo, pero quiero que sepan la cita bíblica. 1 Corintios 11. Ahí dice que uno de los personajes bíblicos que sufrió mucho a la causa de Cristo al comienzo de la iglesia fue Pablo, ¿verdad? Ese es el que sufrió más. Amén. ¿Por qué? Porque fue encarcelado, porque fue ultrajado. Todo lo que él hacía a los cristianos se le volvió. Amén. Pero porque era algo que Dios necesitaba hacer en su vida. Amén. Porque verdaderamente ya era algo que Cristo había formado en él. Y por eso es que Pablo, a pesar de todo lo que él sufrió, nunca se rindió, siempre siguió adelante. Aún cuando estaba encarcelado, él escribía esas cartas para animar a su iglesia, para animar al pueblo de Dios. Amén. Entonces ahí vemos cómo un hombre es transformado por Dios y cómo no se deja vencer ante las circunstancias, ante lo que tenga alrededor. ¿Y quiénes más? Pues todos los apóstoles también, hermano. Todos los que estaban con Jesucristo también sufrieron penalidades, también estuvieron ahí. Y ahora nosotros también sufrimos penalidades, ¿verdad? Sufrimos en este mundo. Pero sabemos y tenemos el descanso que Dios es el que nos da la fortaleza, el que nos da la fuerza para seguir adelante, que dicen, no te desmayes, confía en mí, no te canses, no te abatas. Amén. Porque ya conocemos su palabra, gracias a Dios que la dejó escrita y gracias a Dios por aquellos personajes bíblicos que compactaron e hicieron que cada historia que nosotros leímos en la palabra de Dios nos reflejemos a nosotros mismos y digamos, es que nosotros debemos también padecer por Cristo Jesús. Amén. ¿Y cuántos versículos en la Biblia podemos encontrar, mis hermanos, de ánimo para nuestra vida? Cuando tú te sientas desanimado, tú te tienes que obligar hasta tu propio decir, es que en mí no debe de haber desánimo, yo tengo que seguir adelante. Una sola vida tenemos, hermano, una sola vida aquí tenemos, y esa vida la tenemos que vivir agarradas en Cristo Jesús. Amén. Amén. De Josué 1:5, amén. Ese es que Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. amén. Ahí está una palabra, ¿verdad? Que el Señor que nos da, que así como estuvo con Moisés, estará con él, pero también estará con nosotros, que no nos desmayemos, ¿verdad? Que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el día que Él decida que partamos de aquí, de este lugar, pues vamos a entrar, amén. Y pues también en Romanos 8, 2 Corintios 1:6, Apocalipsis 21:4, Hechos 27, 24, 25, son algunas de las citas bíblicas en las cuales nosotros podemos encontrar ese aliento, ¿verdad?, de Dios, esas palabras de Dios, porque cuando nosotros leemos su palabra es porque estamos conectados, ¿verdad?, a Dios. Amén. Y lo primero, hermanos, que nosotros debemos hacer para no entrar en no rendirnos, en no desmayarnos, en que nunca Dios falla, es recordarnos a nosotros mismos, hermanos. Recuérdate cada día de tu vida para no desmayar ni rendirse, porque Dios tiene el control de tu vida. Amén. Él es el único que dirige tu vida, es el que tiene control de tu vida y mi vida. Amén. No olvidarse de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. No olvidemos, hermanos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos ha trasladado, de dónde nos ha sacado y de dónde nos ha posicionado. Amén. Nunca olvidarnos de Él, nunca olvidarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Porque Dios nos rescató de una vida perdida. ¿Cierto o no cierto, hermanos? Andamos perdidos, sin rumbo, divagando, andamos por aquí, por allá, y hasta que encontramos el camino perfecto de Jesucristo. Entonces nunca debemos de olvidarnos de ese camino que el Señor nos ha dado para seguir adelante y que nos coincida por caminos, amén, caminos perfectos y no de muertes, amén. Donde podemos encontrar un versículo que nosotros podamos recordándonos día a día para no estar en esos caminos de muerte. En Proverbios capítulo 14, versículos 12, mi hermano. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Cuando nosotros sentimos que nos vamos a desviar, que no vamos a andar en el camino correcto, esta es la cita que
nosotros debemos de decirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Que al hombre hay caminos que le parecen derechos, pero sus caminos son de muerte. Porque muchas veces pensamos que andamos en lo correcto, que decimos lo correcto, pero en realidad no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de recordarnos a nosotros mismos, amén. Que Dios nos rescató de una vida perdida, amén. Que Dios nos trajo y nos trasladó a un lugar de vida, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, amén, aleluya. Otra cosa que nosotros no debemos olvidar es que mandó a su Hijo para morir por nosotros, amén. Gloria a Dios. Porque Jesucristo murió por mí, murió por ustedes, para perdón de todos los pecados que nosotros teníamos, que lo echó a la fonda, el mal no se acordó jamás de ellos. Ahora queda los que nosotros seguimos haciendo día a día, pero día a día tenemos que ir delante de la presencia de Dios, adorarle, glorificarle, pedirle perdón por aquellos pecados que nosotros tengamos, ocultos o de los que sean, amén. Que nunca se nos olvide eso, que Él dio nuestra vida, que Dios dio su vida por nosotros, para rescate de muchos, Él pagó el precio, amén. ¿Dónde lo encontramos? Marcos 10:45, hermanos, cuando tú te sientas así, amén. Cita esta cita bíblica, Marcos 10:45, amén. Para que no olvidemos, que yo sé, ¿verdad? Que muchas veces decimos, yo no puedo olvidar de donde el Señor me sacó, y es cierto, en verdad. Porque Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, hermano. Nos ha librado de tantas cosas y aún nos sigue librando, hermano. Porque Él vino a dar su vida para rescate tuyo y mío. Amén. Y más amén. Entonces, que nunca se nos olvide. También que nunca se nos olvide que nosotros por Cristo padecimos, que Cristo padeció una vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. No volvió a hacer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, amén. Entonces si Jesucristo ya te perdonó, si Jesucristo ya hizo la obra en tu vida, y si tú sigues adelante en este caminar cristiano, en esta vida cristiana, es la única vida que tenemos, como te digo, hermano, solamente vamos a vivir una sola vez, amén. Y esta vida que tú escogiste, porque cada quien escogió, ¿verdad? Cada quien escogió vivir la vida que ahora tenemos en Cristo Jesús. Escogimos adorarle a Él, escogimos seguirle a Él, escogimos la mejor parte, ¿verdad? Escogemos todos los días decisiones en nuestra vida, pero la mejor decisión es estar en este lugar, amén. La mejor decisión es adorarle todos los días de nuestra vida. La mejor decisión de nosotros es ponernos a cuenta todos los días en nuestra vida, ¿verdad? En glorificar al Señor. Así que, mi hermano, esa es una palabra de ánimo para tu vida. No te rindas, sigue adelante. Hay un canto, ¿no? Hermanos, que dice, sigue adelante, sigue, amén. Que no te importe nada, amén. ¿Qué importa qué dirán los demás? Amén. Que no te importe lo que digan los demás, tú sigue adelante, sigue caminando, sigue peleando, sigue luchando, sigue venciendo, amén. Y da eso que el Señor te ha dado, amén. De gracia recibiste, dado de gracia, amén. Todo lo que el Señor te ha entregado, hermano, en tus manos es para que tú puedas glorificar su nombre, amén. Solamente tú sabes qué es lo que el Señor ha dado, ha depositado en ti, amén. Y la conclusión es que Dios nunca falla, amén. Dios nunca falla y no fallará. Él tendrá la victoria siempre en cada uno de nosotros. Siempre estará pendiente de nosotros, de sus hijos, amén. ¿Quién no cuida a sus hijos con ese amor? Ay, mi Padre bello, tan hermoso, Él siempre cuida de sus hijos, siempre anda viéndolos, siempre anda. Dios, aleluya, así es. Y es tan hermoso, hermano, sentir el amor del Padre. Es tan hermoso de que digas tú, yo tengo un Padre que me ama, un Padre que me cuida, un Padre que no quiere que me desvíe, que siempre anda en su camino, un Padre que te anime, que te dice, sigue adelante, hijo, sigue adelante, vas muy bien, hijo, vas muy bien, sigue adelante, no te desanimes, no te desanimes. Y ese es el aliento que el Padre nos da cada día a nuestra vida para seguir adelante, porque esta vida es pasajera y pronto la pasaremos, hermanos, amén. Y qué bonito es cuando nosotros lleguemos allá ante Él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere hijos guerreros, hijos valientes, hijos esforzados, hijos dedicados, hijos que se asumen, ¿verdad? Aquello que el Señor nos ha mandado a hacer,
¿A cuál? A ganar aquellas almas, a hablarle al perdido, a hablarle al cautivo. Cuántas personas van, como dice su camino, van en el camino de muerte. Y nosotros que somos los hijos que el Señor ha levantado con una palabra poderosa, a veces no podemos hablarle a los demás. Entonces, que no te desanimes, hermano, tú sigue adelante, sigue hablando de Cristo, sigue hablando de Cristo para que las demás personas hablen de ti. Verás que tú empiezas a hablar de Cristo, empiezas a declarar la palabra, vas a ver cómo hay tanta gente que se levanta en ti, pero no es solo la gente, sino las potestades en los aires y todo lo que se mueve. Así que agarrados de la mano de Cristo para derribar toda fortaleza en nuestra mente, para derribar todo aquello que quiera, ¿verdad? Penetrar nuestro corazón. Así que a no desmayar, a seguir adelante, mis hermanos, en esta carrera, en esta tierra, a no ser vencidos. Hay un dicho que dice el pastor siempre, que dice que le da mucho gusto cuando venimos, porque no fuimos vencidos, sino que vencimos. Gloria a Dios, hermano, porque has vencido todo obstáculo que el día de hoy pudiste haber tenido. ¿Amén? Y así vamos a adorar al Señor. Mi hermanito Joel nos hizo para cantar una adoración, para adorar a nuestro Padre Celestial. Y mientras cada uno de nosotros, mis hermanos, nos ponemos de pie, y por qué no darle gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo bueno y por todo lo que nos ha dado, por toda aflicción también, ¿verdad? Por todo aquello que ha venido a nuestra vida. Y siempre pensar esto, que no entre el desánimo en nosotros, que no haya desaliento, ¿verdad? Es muy fácil decir yo ya no puedo más, querer tirar la toalla, querer dejarlo todo, pero tú tienes que seguir adelante y tú tienes que seguir firme en los caminos de Dios, tienes que seguir declarando la palabra de Dios, tienes que seguir llenándote de Él, para que el Señor siga haciendo la obra maravillosa en esta iglesia, en su iglesia en general, en la iglesia que ha dejado, amén, de seguir adelante y ser como Pablo, ser como Daniel, ser como aquellos hombres de fe, ¿verdad? Que no se dejaron vencer y a pesar de que estuviera su vida en juego, no les importó nada. Que así seamos nosotros, hermanos, que no nos importe nada, que sigamos adelante y que no desmayemos, amén. Que no desmayemos, si van a venir cansancio en nuestra vida, pero en el nombre de Jesús, todo cansancio y todo lo que hay de nosotros se vaya en el nombre de Jesús. Hoy declaramos el poder obrando sobre nuestras vidas y el Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, porque Él sabe cómo tú vienes, cómo has venido, cómo has estado esta semana, si te has cargado, pero dice la palabra de Dios, de traer todas las cargas a Él y Él nos hará descansar, amén. Entonces descansemos en Él, que Él nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En este mundo tenemos aflicciones, pero Él las ha vencido todo.